Hola, ¿qué tal, gente? Mi nombre es Lo Gallegos y les doy la bienvenida a mi canal dedicado a la música regional mexicana. El día de hoy les traigo un top 5 de piezas musicales bastante interesantes por la temática que tocan, y es nada más y nada menos que el top 5 de la fiesta más esperada del año. Un top 5 de corridos de los 15 años de Rubí. Ustedes saben cuáles 15 años, esos donde van a tocar los cachorros de Juan Villarreal y va a haber una chiva de 10,000 pesos. Y habrá una chiva de, creo que es de 10,000 pesos, el primer lugar. Y ya otras dos, por ahí nos acomodamos. Y estamos todos invitados, pero luego siempre no estábamos invitados, pero luego siempre sí estamos invitados. Quedan todos cordialmente invitados. Gracias. Si se están preguntando exactamente qué van a ver en este video, pues van a ver... ¡Hay muchas cosas! Entonces acompáñenme a escuchar esta recopilación. Bueno, ya saben que mi nombre es Leo, y este es otro video, con una chiva de 10,000 pesos. Número 5. Y habrá una chiva. En el número 5 tenemos a un integrante de Legado 7 que se animó a hacer un corrido de esta bonita fiesta. Van a tocar los cachorros pa' que esté buena la fiesta. En el Valle de la Joya, ahí va a ser su quinceañera de la famosa Rubí, pa' que nadie se lo pierda. ¿A qué Valle de la Joya? Como te hiciste famoso, todos esperan la fecha para ir a escuchar los cachorros. Habrá rifas y regalos, un evento para todos. Una chiva de 10,000, las otras dos a ver cómo. Así lo dijo el viejón, el que nos invitó a todos. Será una rifa especial, espero verlos a todos. Número 4. Y habrá una chiva. En el número 4 tenemos a Chuy Hengeler. No sé si es Hengeler o Hengeler o... Ahí lo escribo mejor. Chuy, le voy a decir Chuy nomás. Bueno, tenemos a Chuy con su corrido, que ahí les va. A los 15 de Rubí, faltar sería terrible. A mí lo que me preocupa, ver si sería posible que aparte de las tres chivas, nos dejen la barra libre. Para tomar el corrido, me destapé una caguama. Por eso quiero asistir, pa' conocer el Bucanas, porque esa clase de fiestas no las realiza ni Obama. Número 3. Y habrá una chiva. En la posición número 3 tenemos al Cenzontle de Jalisco, que por un momento la verdad me hizo sacarme de onda porque pensé que el Chapo se había escapado y ahora se dedicaba a componer corridos. Mírenlo, mírenlo, díganme que no se parece el vato. Bueno, pues este es el número 3 y ahí les va. Ya me compré mi sombrero, creo que me queda muy bien. Ya me acabé mi dinero, me compré un traje también. A ver cómo me regreso, pediré un rairo hasta pie. Estoy bien agradecido con el papá de Rubí, sin conocerme ese amigo, su invitación recibí. Por el Face se lo confirmo, porque nos vemos ahí. Número 2. Y habrá una chiva. Continuamos con un autor que ya es conocido por hacer corridos de prácticamente cualquier cosa. De la muerte de algún personaje, del niño que vende empanadas, de Pokémon Go, de la renuncia de Messi. Cualquier noticia que suene más o menos en redes sociales, Miguel Gastelum le va a hacer un corrido y ahora no fue la excepción. Entonces, ahí les va. Yo estaba bien ajustado para los 15 de Rubí, mi boleto había comprado rumbo a San Luis Potosí. Resulta que ahora los padres a todos les invitaron. Yo quería ser los compadres
número 1. Y habrá una chiva. Y en el número 1 tenemos al ex vocalista de la banda El Recodo, El Mimoso. Bueno pues, ahí les va. Nunca jamás en la historia había habido unos 15 años que todo el mundo entero estuviera alborotado. Ahí le llegó porque llegó a esa gran fiesta del año. Y si no nos invitan, ¿por qué le hacen para allá? Ya le estamos mandando su regalito para Ruiz y sus 15 años que ya están próximos a realizarse. Ahí va el otro verso, muchachos, dice: que nos toquen los cachorros y toma de celebrar. Canten alegres, muchachos, este es un día especial. Con la música norteña nos vamos a festejar. Espero que les haya gustado el video, que se hayan divertido viéndolo. Yo me divertí haciéndolo, la verdad. Si les gustó, pues ahí les encargo que me dejen una manita arriba. Y si les gusta el cotorreo del canal, pues que se suscriban. Bueno, pues ya saben que yo soy Leo y nos vemos en el próximo video.